Hola, les doy la bienvenida a una de las últimas clases teóricas de la asignatura Odontopediatría. Hoy trataré el tema niños con fisuras labio-alveolo-palatina. Soy la doctora Graciela Esterochonga y formo parte del equipo de docentes de la Cátedra de Odontopediatría B y del Servicio de Atención a Niños con Fisuras Labio-Alveolo-Palatina de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien. Es muy probable que en nuestra consulta pueda ocurrir que en algún momento acuda para recibir nuestra atención o nuestras prestaciones un niño con alguna malformación orofacial, con alguna malformación congénita orofacial. Por lo tanto, no se debe desconocer esta problemática. Y es por eso que quiero compartir con ustedes brevemente el contenido de esta unidad temática del programa de nuestra materia, que se llama Odontología en niños discapacitados, problemática del niño con discapacidad mental y física, cuyos objetivos son tomar conciencia de la importancia del tratamiento interdisciplinario en el paciente discapacitado, conocer e identificar las manifestaciones de las diferentes entidades nosológicas en el paciente con discapacidad. Personalmente voy a hablar sobre los contenidos que dicen niños con fisuras labio-alveolo-palatinas, distintos tipos de fisura, factores etiológicos, tratamiento interdisciplinario del niño fisurado, rol del odontopediatra frente al recién nacido fisurado, placas obturadoras, indicaciones y técnicas. Es así entonces que vamos a hablar sobre este punto que es parte de esta unidad temática. La fisura labio-alveolo-palatina, mencionada también en varios estamentos como FLAP, es una malformación congénita de etiología poligénica y multifactorial. Afecta aproximadamente al 0,12% de la población infantil mundial. Es decir, que 1 de cada 800 niños nace con una fisura labial palatina o muchas veces la combinación de ambas. Este defecto o malformación se produce entre la tercera y octava semana de vida intrauterina y constituyen deficiencias estructurales debido a la falta de coalescencia entre algunos de los procesos faciales embrionarios en formación. Puede ocurrir cuando se produce la placoda nasal, la unión del estomodeo y la prominencia nasal, y también cuando se produce la unión de la prominencia nasal lateral con la central, o cuando se forma el agujero o la cavidad o el hueco nasal y la prominencia nasal media, de manera que van a existir diversos grados de severidad que comprenden una fisura de labio, alveolo y paladar, o una fisura palatina aislada, de acuerdo al momento o la noxa que afecten a estos tejidos. Lo ideal sería llegar a esta formación completa. Esta malformación compromete el crecimiento y desarrollo del tercio inferior del macizo facial,
particularmente el labio superior, el reborde alveolar, el paladar, el piso de fosas nasales. Pero saben que no solo involucra el desarrollo físico, funcional y psicológico de ese niño o niña, sino que también afecta emocionalmente a toda la familia, porque es muchas veces lo que no esperaban. Entonces es importante estar con ellos, con todo el grupo familiar, desde el principio y con un equipo interdisciplinario. En cuanto a su clasificación, hay varias y diversas clasificaciones según la bibliografía y por lo general los cirujanos plásticos son los que tienen más clasificaciones publicadas. Nosotros personalmente utilizamos según la magnitud y de acuerdo a su alcance anatómico una clasificación que describe cómo es la falla o el defecto. Y es así que se va a expresar, ya sea combinada o aislada. Por ejemplo, tenemos fisura labial unilateral o fisura labial bilateral. También podemos tener fisura labio-alveolar uni y bilateral. También existe la fisura labial, labio-alveolar palatina completa del lado izquierdo unilateral o fisura labio-alveolo-palatina completa que puede estar ubicada del lado derecho y que son los menos casos. También se presenta una fisura más severa, que es la fisura completa labio-alveolo palatino y que es bilateral. Muy bien, también podemos tener la fisura palatina sola, donde podemos encontrar la úvula solamente bífida, o el paladar blando, o el paladar duro y blando, y una fisura submucosa. Existen otras fisuras que son más raras, que son las horizontales u oblicuas. Veamos ahora algunas imágenes de pacientes con FLAP según la clasificación que acabamos de describir. Y es aquí donde tenemos una fisura labial, fíjense donde afecta solo el labio, casi que es una fisura frustra, solo está bien marcada en el bermellón, se extiende como una cicatriz hacia la nariz, pero este bebé no está aún operado, no se ha hecho ninguna cirugía. Después tenemos las labioalveolares, como en este caso, fíjense ustedes bien manifiesta la fisura abarcando el labio, la piel del labio y el reborde alveolar. Ambas son unilaterales izquierdas. También podemos tener labioalveolares pero bilaterales. Hay una doble fisura y este es de un pronóstico más severo. Muy bien. También existen las fisuras labio-alveolo palatinas completa, en este caso unilateral izquierda, y bilateral labio-alveolo palatina. Y este sería uno de los casos más severos, si ustedes pueden observar cómo tiene girada la premaxila. Este sería el prolabio, esto sería el reborde alveolar o premaxila, donde están alojados los 4 incisivos, y aquí tenemos los dos fragmentos laterales del labio, y por dentro están los fragmentos laterales del reborde alveolar
y las tablas palatinas, bien verticalizadas. Esto que observan aquí es el vómer, los cornetes, igual que en este caso, nada más que este es menos severo. De todos modos, fíjense cómo el cartílago alar está aplastado, colapsado por la fuerza centrífuga que hacen estos músculos y que están así justamente porque la lengua se introduce en la fisura y no permite que eso también se una, además de los agentes externos, ¿verdad?, que pueden haber ocurrido. Las fisuras palatinas pueden ser, como hablábamos recién, de paladar blando y úvula, de paladar duro, fíjense que se ve nomás el reborde y son los fragmentos del paladar, o puede ser la úvula que esté bífida, y siempre que veamos una úvula bífida tenemos que ir un poquito más allá e investigar, porque puede ser que nos encontremos con una fisura submucosa. Y solamente el odontólogo es el que muchas veces la puede diagnosticar. Se observa esa línea oscura y es porque no está unida, quizás está unida a la mucosa, pero por debajo la zona ósea no estaría unida. Bien. Otras fisuras, como les nombrábamos recién, tenemos, que son más raras, son las horizontales, que ahora no tengo ninguna imagen, pero suelen ser, se extienden desde la comisura labial en forma horizontal, o estas que son oblicuas, llamadas también coloboma, porque llegan hasta el párpado inferior de del ojito del bebé. Muy bien. Durante la formación del embrión se pueden producir anomalías en el desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacimiento, o se puede detectar en etapas posteriores de la vida. Estas anomalías pueden estar causadas por eventos que preceden al nacimiento y que pueden ser genéticos o que también pueden ser multifactoriales, que es cuando son adquiridos y se combinan los genéticos con los ambientales, también puede ocurrir eso. Entonces, también dependiendo del momento que se produzca esa combinación sobre el desarrollo de ese embrión, en el caso de las fisuras palatinas, dijimos que entre la tercera y la octava semana se produce, va entonces a desarrollarse estas alteraciones que son llamadas anomalías congénitas y de las cuales están también identificadas las fisuras orofaciales. Bien, veamos ahora, dentro de los factores ambientales podemos contar los agentes infecciosos como las enfermedades infecciosas agudas, la gripe, el sarampión, la hepatitis, la rubiola, o también las infecciones crónicas como la tuberculosis, la toxoplasmosis, la sífilis, y algunas patologías también que no son infecciosas, pero que sí son crónicas, como el asma, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca o la diabetes. Otros factores ambientales también son los agentes químicos, como son el alcohol, el tabaco, las drogas ilícitas y los medicamentos. El uso y abuso de cualquiera de estos agentes químicos puede producir la anomalía congénita en ese embrión en desarrollo. Estuve en un congreso el año pasado donde habló una genetista, y ella decía que
una neonatóloga, y dijo que la embarazada no puede tomar ni una sola copa de alcohol porque trae aparejado varios problemas en ese bebé en desarrollo. Bien, otros factores ambientales también son los agrotóxicos y las fumigaciones, que en nuestra casuística hemos visto aumentado este factor presente en la historia médica de esa mamá mientras estaba embarazada. Nos han llegado pacientes del interior de la provincia o de las provincias aledañas, y siempre son zonas donde hay fumigaciones y sembradíos. O papás que trabajan en contacto con estos tóxicos, como algunas mamás que trabajan en las playas expendiendo los combustibles que son a base de petróleo. También, por supuesto, dentro de los factores físicos, ambientales, tenemos las radiaciones y ese espectro electromagnético tan grande entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, que están tan a flor de piel en este último tiempo. Cada vez más estamos invadidos de estas radiaciones. Otra cosa que es también un factor ambiental es el agente psíquico. Cuando hay estrés, cuando hay emociones intensas, si bien es cierto que esta mamá es una forma de demostrarlo, nada más porque ya acá está avanzado el embarazo, supuestamente ya acá, ya si hay fisura, por supuesto que ya se produjo, ¿verdad? Es a modo de ilustración, pero es importante que la mamá no tenga que pasar por estrés ni por emociones intensas. También muy importantes son los agentes nutricios, la carencia de ácido fólico, la dieta desequilibrada, la comida chatarra. Hay que comer sano, hay que prepararse ya de la preconcepción. Si estoy pensando en que voy a tener mi hijo, comienzo ya a nutrirme, a llevar una vida sana. Lo mismo digo de esta embarazada, ¿no? Es a modo de ilustración nada más. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del tratamiento de estos pacientes con malformaciones orofaciales, tenemos que hablar de un tratamiento que sea un abordaje individual, integral e interdisciplinario. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, va a estar constituido en primer lugar por el neonatólogo, el pediatra, el obstetra, si es que hay detección por diagnóstico prenatal, el odontopediatra, que es el que más va a acompañar junto con el psicólogo a ese paciente desde que llegó ese diagnóstico prenatal o ese bebé a la consulta. El psicólogo y el odontopediatra van a estar presentes porque tiene que llegar a la adolescencia con una salud bucal espectacular. Y también el psicólogo va a atender primero conteniendo a los papás para recibir ese paciente, ese bebé, ese hijo que no esperaban, que se preguntan muchas cosas, que comienzan a imaginarse, a tener miedos y un montón de signos de preguntas. Y después va a acompañar a ese bebé y a esos papás en cada cirugía previa, después cuando el niño se escolariza, la relación con los padres, luego cuando llega a la adolescencia y tiene que cursar su secundario, y así sucesivamente va a estar presente hasta la juventud ese profesional. También, por supuesto, va a estar el genetista, muy importante el análisis para saber, hay un gen que lo puede transmitir, que es por herencia, que también se dice que cuando se transmite de padres a hijos, se transmite el sexo cambiado, y en la segunda generación es más
severa la malformación cuando es hereditaria que cuando es la primera vez. Nosotros tenemos un caso de, dos casos tenemos de papás fisurados que han tenido sus hijos donde ellos son unilaterales y sus hijos han sido bilaterales. Bueno, también está el cirujano plástico, que es uno de los primeros que consultan los papás porque tienen una obsesión y un apuro para que ya puedan hacerle la queiloplastía y el cierre, o el cierre del labio, ¿verdad? Igual que el fonoaudiólogo, muy importante, le va a enseñar a la mamá cómo va a esperar ese bebé para amamantarlo, cómo lo tiene que amamantar, qué posición lo tiene que poner, cómo tiene que tratar de que ese bebé agarre el chupete, que tome ese chupete, porque ese chupeteo va a ser como un ejercicio estimulando esos fragmentitos que están en el paladar bien verticalizados y que tienen que bajar, que tienen que horizontalizarse con el uso de la placa, y todo eso va a asesorar el fonoaudiólogo, y después cuando comience a decir las primeras palabras y cuando vaya a la escuela y se relacione con sus pares y pase cada cirugía, el fonoaudiólogo tiene que enseñarle o reeducarlo con la fonación, la deglución y también la respiración. También tenemos el ortodoncista, que si el odontopediatra no hace la ortopedia, la va a hacer el ortodoncista desde bebé. Y si no, el ortodoncista también comienza cuando una vez que terminó el odontopediatra con la ortopedia en la dentición mixta. El trabajador social es muy importante porque es trabajador quien ayuda a aquellas mamás, sobre todo que en muchos casos, muchos impresionantes, se manifiestan en familias de escasos recursos. Y ese trabajador social está a propósito para ayudarle, instruirle a la mamá de que hay un subsidio, de que hay un certificado de discapacidad, de que hay subsidios de transporte, de que hay un plan nacional ahora a partir del 2015 que está vigente, donde el paciente puede acceder a las cirugías, a las placas y toda su rehabilitación sin cargo. Justamente es para los pacientes que no tienen obra social. Por supuesto que también el otorrinolaringólogo va a actuar porque estos pacientes están muy propensos a sufrir infecciones en el oído medio, y tienen que estar constantemente en control y supervisión del otorrinolaringólogo. Este es el equipo que tiene que trabajar en forma cooperativa para estar interactuando unos con otros en un mismo plano, ninguno más por encima del otro, sino todos en el mismo plano, aprendiendo uno del otro para atender y lograr que ese paciente con fisura maxilofacial pueda ser integrado socialmente y rehabilitado funcional y estéticamente. Muy bien. Hemos visto rápidamente las generalidades de esta patología. Brevemente voy a describir ahora cuál es el rol del odontopediatra y por qué no de alguna vez algún odontólogo que le puede tocar, un odontólogo generalista, como ahora tengo una conocida, Andrea Funes, que estuvimos comunicándonos por teléfono porque ella le tocó atender un paciente y ella no es pediatra, no es odontopediatra, pero bueno, va a tener que hacerle la placa y atenderlo. Eso pasa a veces en las localidades alejadas. Entonces, en primer lugar, si tenemos ya la mamá con el diagnóstico
prenatal, eso es muy importante y muy promisorio porque ya en ese momento el equipo recibe a esa mamá y la instruye sobre todas las cosas, para que la mamá no entre en internet y comience a ver información que va a ser contraproducente para su estado de ánimo, para su visión futura. Entonces, lo ideal es que hable con el equipo. Nosotras le mostramos fotos, le mostramos, a veces vienen al servicio y se pueden encontrar con mamás que ya tienen el paciente en brazos, que ya está operado, o con otra mamá que ya tiene un nene que anda correteando por la sala, y también, ¿por qué no?, algunos nenes que ya están escolarizados o algunas niñas. Entonces la mamá ahí puede ver que si bien esta patología es impresionante y necesita de un tratamiento muy prolongado y multidisciplinar, puede salir adelante y es lo único que tiene el paciente, a menos que esté asociada a algún síndrome. Pero si es solo la fisura, son pacientes inteligentes que pueden cursar la primaria, la secundaria y hasta carreras universitarias. Nosotros tenemos pacientes que se han recibido, uno de psicólogo y se fue a trabajar al sur. Después tenemos una niña hermosa, pelirroja, que se recibió de contadora pública, y así tenemos un montón de pacientes que están ya vislumbrando su juventud y su profesión. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir, entonces voy a estar lista para el momento, ya sea de cesárea o de parto normal, para llegarme a la nursery, a donde esté ese paciente internado, y le pueda tomar, una vez que el neonatólogo da el ok y el pediatra que lo va a recibir, nosotros entramos y tomamos la primera impresión para confeccionar esa plaquita, que es lo ideal para que el paciente no tenga que estar con la sonda nasogástrica, que por ahí a veces se extiende en el uso y a veces el paciente hasta puede llegar a perder el reflejo de succión. Entonces voy a estar lista y preparada con los materiales para la toma de impresión. Voy a utilizar la resina, silicona pesada y el activador, y voy a preparar algunas cubetitas de diferentes tamaños que las voy a ir adaptando a la boca de mi paciente. Yo en este caso las recorto a la más pequeña, a la 0,7, a la 0,8, bien recortaditas, y la envolvemos con la cinta, le cubrimos esos bordes filosos con esta cinta de papel. Esto se esteriliza también. Luego tenemos otra versión de otras colegas que a veces usan estas plaquitas que son ya de acrílico, y que de las plaquitas que a veces les quedan de los pacientes, sobre todo en los servicios de hospitales, en algunos hospitales las reacondicionan, le hacen un manguito, las perforaciones, y utilizan esas mismas plaquitas. Bueno, preparamos la pasta, introducimos la cubeta en la boca de nuestro paciente, nos quedamos tranquilos si el bebé llora porque sabemos que está respirando, le ponemos mucha cantidad de activador a nuestra pasta para que sea bien rápida de fraguar, y vamos a retirar esa impresión. Este es el mayor cuidado que tenemos que tener, retirándola con un movimiento vertical hacia abajo primero, y recién ahí la giramos y la sacamos lateralizada. Entonces, recuerden esta parte porque es muy importante. Primero hacia abajo en forma vertical y luego hacia afuera, girándola un poquitito, porque si llegamos a sacarla de lleno en forma horizontal, podemos lacerar los tejidos y hacer
un daño peor. Bueno, muy bien. Luego voy a corroborar que no hayan quedado restos dentro de la cavidad bucal del paciente, que pueden quedar restos y pueden ser también peligrosos. El paciente se puede broncoaspirar y vemos la impresión una vez que la hemos tomado y rápidamente vamos a confeccionar el modelo, que en este caso yo puse los modelitos de la mesa clínica, pero los confeccionamos en yeso piedra, ya sea yeso piedra blanco o verde, y se rebasa o se alivian con Zero Utility toda la zona de la fisura. Voy a aliviarla, voy a hacer como que reconstruyo ese reborde alveolar como si tuviera como si estuviera presente para confeccionar mi plaquita con el acrílico autocurado, de autocurado, el monómero y el polímero, y voy a dibujar los frenillos, o sea, donde yo tengo que aliviar todos los frenillos, hasta dónde tengo que llegar con mi plaquita, dibujo en el modelo y ponemos el separador de acrílico y yeso y luego volcamos allí nuestra preparación de acrílico rosado. ¿Qué vamos a hacer? Primero, que no entre en la fisura el acrílico y por eso le ponemos esa cera roja. Está todo aliviado, porque la idea es que la placa sea obturadora y que esos fragmentos que están verticalizados terminen buscando apoyarse en esa placa obturadora y van por fin a acercarse, cerrando un poco la brecha y dejando un óptimo acercamiento para el momento de la de la palatoplastia. Muy bien. Una vez que tengo esa placa obturadora o de ortesis, me corro de nuevo a la clínica y voy a cumplir mi objetivo con esa placa. ¿Qué va a ser cuál? El principal, que el paciente se pueda alimentar y lo mejor es que se prenda del pecho de su mamá. Yo no voy a hacer mucho hincapié en la importancia de la lactancia porque ustedes han tenido un teórico muy informativo, un precioso teórico de la doctora Julia Porta, y entonces no me voy a detener en eso, pero sin duda que lo que nosotros perseguimos es que el bebé rápidamente deje la sonda o la mamadera y se pueda prender al pecho de su mamá. Muchas veces en esta instancia también tiene que actuar la psicóloga para ayudar a esa mamá a que también se esfuerce para que el bebé pueda succionar su leche. Además de esa función de alimentación, también va a desempeñar una función de estimulación a la osteogénesis para que ese huesito vaya aposicionándose y vaya generando un mayor desarrollo de los fragmentos palatinos. También es importante que se evite que la lengua se continúe metiendo en la fisura. Entonces ahora que va a tener esa placa obturadora, ya no lo va a poder hacer más. Bueno, ya estamos terminando y para terminar quiero dejarle estas imágenes del servicio con la ortodoncista, una fonoaudióloga que estuvo de pasante, la psicóloga, y quiero que ustedes vean cómo es el tratamiento ideal para este paciente y así es como nosotros trabajamos en el servicio. Estamos trabajando en
en el mismo consultorio donde estamos alrededor del paciente. Es ahí que interviene la fonoaudióloga, la psicóloga, la fonoaudióloga también, las odontopediatras, y allí estamos todas alrededor del paciente realizando de manera óptima ese tratamiento, ya que trabajamos en interdisciplina, en coordinación y sin supremacías. Estamos todas a la misma altura. Bueno, ya terminando, quiero dejarles un poco de historia de nuestro servicio y reconocer, por supuesto, a las pioneras, que son del Servicio de Atención a Niños con Fisura Labios-Alveolo-Palatina, que funciona en nuestra facultad, que comenzó en la Cátedra de Odontopediatría como un consultorio externo de la cátedra, con las pioneras Magdalena Galeano de Bolesina y la doctora Silvia Sorokin, junto con la doctora Perla Hidalgo, que fue ella fue la que las instó a que se preparen, a que vayan a un hospital, y les dio el lugar para que comience en el año 1978 esta nueva atención en la facultad. Es así que después, con el transcurso de los años, se agregaron la licenciada Chaer, la fonoaudióloga Silvia Risler, también el doctor Alfredo Gaspluer, que era el ortodoncista, y a partir de ese año 2006 pasó a ser un proyecto de extensión interdisciplinario del servicio a estos pacientes. Y actualmente funciona como el servicio de atención interdisciplinaria de pacientes con fisura labial-alveolo-palatina, que fue una resolución aprobada, la creación de este servicio en el año 2015, junto con un convenio marco con el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, donde está el doctor Navarro, que es el cirujano plástico que nos opera nuestros pacientes, y con él trabajamos en la interdisciplina, aunque vienen pacientes que son operados también por otros cirujanos, y por supuesto que los recibimos a todos, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado. Quiero mostrarles cómo es la atención en nuestro servicio, cómo llegan los bebés desde pequeñitos, sí, y nosotros les llamamos pacientes vírgenes. Ellos llegan de pequeños, nosotros les hacemos las primeras plaquitas, pasa la cirugía, seguimos con las plaquitas obturadoras, ya salen los dientes, se le hacen las oquedades para que esos dientes puedan erupcionar tranquilos. Luego ya tenemos la dentición completa, primaria, entonces trabajamos con plaquitas, en este caso es un bilateral, trabajamos con plaquitas ortopédicas con tornillos, por ejemplo, y la idea es ir llevando y estimulando a esa mandíbula que está retruida, a ese, perdón, mandíbula no, a ese maxilar que está hipoplásico y retruido, estimulándolo para que vaya creciendo y desarrollándose en sentido transversal y también a veces antero-posterior. Por eso usamos diferentes placas. Además, nuestra premisa es mantener todas las piezas dentales en boca en estos pacientes, y es así que trabajamos con las odontopediatras atendiendo esas piezas dentarias cuando hay hipoplasias, cuando hay caries muy grandes. Entonces le ponemos coronitas, remineralizamos, hacemos ionómeros y tratamos de que el paciente llegue a una ortodoncia con
todos los elementos dentarios en boca y sanos sobre todo. Es importante que sepamos que no estarían indicadas las extracciones en el maxilar superior de los pacientes con fisuras, ya que si hacemos extracciones perdemos volumen óseo. Y tristemente tenemos a veces que nos llegan pacientes como estas, en este estado, que han sido pacientes que no han sido seguidos desde bebé o que han interrumpido sus tratamientos por diferentes situaciones. Entonces, nos encontramos con estos pacientes con esas cavidades bucales tan desordenadas. Bueno, ahora sí, para terminar, quiero compartir con ustedes esta frase que es muy trillada porque está ya muchas veces repetida, pero no deja de ser vigente e importante. Y dice que el niño portador de una fisura es un todo único e indivisible, en el que no pueden dejarse de lado los aspectos del desarrollo emocional, afectivo y de integración social. Entonces, tratemos a un niño con fisura y no a la fisura de un niño. Bueno, les doy gracias por su atención y espero que les haya servido la información suministrada.